Bendito Dios. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Es un gozo y un privilegio también poder estar esta noche en este lugar. Agradezco siempre a mi Dios porque nos presta la vida y nos concede el tiempo también y la salud para poder estar aquí. Gracias también al pastor Freddy por hacernos esa invitación. Ya teníamos días de no estar acá, hermanos, pero pues siempre somos una familia en Cristo Jesús y el Señor siempre nos mantiene unidos, porque las denominaciones ya sabemos que delante del Señor, hermanos, no valen, sino realmente que todos hayamos nacido de nuevo por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Así que es una alegría, hermanos, esta noche. Me acompaña pues mi esposa y algunos hermanos también de la congregación, así que nos gozamos de estar acá. Vamos a la palabra rápidamente porque el tiempo, hermanos, corre. Así que quiero que vaya buscando en su Biblia, en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Vamos a meditar, hermanos, en un tema muy bonito y sumamente vital para la iglesia del Señor. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y vamos a tomar dos versículos. Capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer el versículo 74 y 75. 74, 75. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo haya encontrado, le voy a rogar si se puede poner de pie para que juntos podamos dar lectura a la palabra del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer entonces versículo 74 y 75, hermanos. Dice la palabra del Señor tal como está escrita, honrando a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo, hermanos, y leemos la palabra de la siguiente manera. Y dice así, versos 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Una vez más el verso 75. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Vamos a orar un momento. Padre, hemos cantado y ha sido una bendición el poder alabarte. Ayúdanos siempre a hacerlo con entendimiento y que nuestra alabanza sea íntegra, que sea bien recibida de tu parte. Bendice la vida de todos, Señor. Bendice la vida de todos, oh Dios, esta noche, y que tu palabra pueda pues hacer la obra maravillosa que solamente ella puede hacer. Yo no puedo, Señor, cambiar el corazón de nadie. Solamente podemos abrir las escrituras, hacer todo con fidelidad, pero tu Espíritu Santo sí, Señor, puede abrir el corazón y transformarlos para tu gloria. Noche, Señor, en el nombre glorioso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, y quisiera meditar esta noche en el tema o el título Sirviendo a Dios en Santidad. Sirviendo a Dios en santidad. En este pasaje que Lucas relata, hermanos, estamos ante un acontecimiento que es el nacimiento de Juan el Bautista, que todos nosotros ya conocemos. Juan el Bautista, hermanos, pues nace en este momento y su padre Zacarías, que era uno de los sacerdotes pues que servía en el templo, había recibido esa promesa del nacimiento de su hijo. Y pues en ese momento Zacarías estaba mudo porque había una señal antes de que Juan el Bautista naciera para que creyeran realmente de que Elizabeth, la esposa de Zacarías, sí iba a dar a luz a este profeta que todos nosotros conocemos, a Juan el Bautista.
Entonces, hermanos, pero en el momento, para resumir un poco la historia o el acontecimiento, en el momento en que Juan el Bautista nace y se le pregunta, ¿verdad?, a Elizabeth cuál iba a ser el nombre, ella dijo que se iba a llamar igual que su padre, pero en ese momento le preguntaron al padre y él dijo que no se iba a llamar Zacarías, sino que se iba a llamar Juan. Y le dieron, dice, una tablilla y él escribió el nombre de Juan y dijo, Juan será llamado. Y en ese momento, hermanos, se abrió, por decir así, la boca o se soltó la lengua de Zacarías y comenzó a profetizar lleno del Espíritu Santo. Fue algo pues que el Señor en este momento le dio y habló muchas cosas, dice el versículo 67 que su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó y comenzó a decir, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y bueno, comienza a decir muchas cosas, no lo voy a leer todo, pero llegando al versículo 74, hermanos, después de hablar del juramento que Dios le había hecho a Abraham, el padre de la fe de todos los israelitas, este juramento que le dio a Abraham, que les había de conceder, y dentro de ese juramento, Zacarías expresa unas palabras que son muy importante. Dice el versículo 74, donde leímos al principio, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Zacarías reconoció, o más bien dicho, el Espíritu Santo habló a través de Zacarías para recordarle al pueblo que una de las razones por las cuales Dios los había libertado de sus enemigos, en este caso haciendo alusión tanto, hermanos, a el tiempo que estuvieron cautivos en Egipto como el tiempo que después estuvieron cautivos en Babilonia. Pero aquí se dice, hermanos, por la inspiración del Espíritu Santo, que el Señor había hecho esto de librar a Israel de sus enemigos entre muchos propósitos. Uno de ellos era que le sirvieran a él, porque cuando Dios nos liberta a nosotros, no es para que nosotros estemos, hermanos, sentados con los brazos cruzados viendo quién hace algo, sino para que nosotros le sirvamos al Señor. Entonces, es lo que está diciendo, para que dice librado de nuestros enemigos, porque obviamente cuando alguien está cautivo no puede servir. Cuando nosotros estábamos cautivos en el mundo, esclavizados del pecado, no podíamos servir a Dios de ninguna manera, porque estábamos esclavos del pecado. Habían cadenas sobre nosotros, pero cuando Dios en su misericordia, por el poder del evangelio, nos libertó, ahora sí nosotros podemos servirle al Señor y alabarle también con todo nuestro corazón, hermanos. Pero hay algo importante, que no se trataba solamente de servir, porque el servicio a Dios debe tener ciertas cualidades elementales que no se pueden dejar pasar, que no se pueden negociar, porque si nosotros servimos a Dios de la manera que nosotros querramos, por mejor, por muy excelente que sea nuestro servicio, Dios no lo va a recibir, no lo va a ver con agrado. Porque el servicio a Dios, hermanos, es parte de nosotros los creyentes y es un resultado, o sea, servir a Dios es un resultado que surge de la gratitud, porque Dios nos redimió de nuestros pecados, porque Él nos libró de la condenación. ¿Cuántos estamos agradecidos por eso, hermanos? A menos que usted no haya sido libertado todavía. Porque podría ser que entre nosotros, espero que no, todavía haya alguien que es esclavo del pecado. Aunque ha hecho profesión de fe, aunque se congrega, aunque incluso puede llevar ciertos privilegios, pero si su estilo de vida no se conforma a lo que la palabra del Señor dice, todavía es esclavo del pecado. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra, hermanos. Porque el que practica el pecado es del diablo, dice la Escritura, la primera carta de Juan. Por lo tanto, pero cuando nosotros somos librados verdaderamente y ya no somos esclavos del pecado, es decir, el pecado ya no nos gobierna, eso, hermanos, produce un gozo, una alegría, una felicidad y sobre todo también produce un agradecimiento. Un agradecimiento.
que lastimosamente, tengo que decirlo, no todos lo expresan de la misma manera y hay muchos que son desagradecidos. Ejemplo de ello tenemos aquellos 10 leprosos que fueron limpiados y 9 hermanos pues fueron a ofrecer el sacrificio y no se acordaron de volver a darle gracias al Señor, solamente uno. Por eso digo que no todos son agradecidos, no todos somos agradecidos, pero aquel que verdaderamente es agradecido, lo menos que puede hacer es servir al Señor. Pero eso sí, hermanos, tal servicio que nosotros damos al Señor tiene ciertas demandas para que sea realmente aceptado por Él. Y como hemos leído en el versículo, y quiero enfatizarme más que todo en ese punto, el servicio a Dios debe ser en santidad y en justicia. Porque así dice la Escritura, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces, habiendo entendido un poquito de lo que pasó aquí y un poco, hermanos, de lo que se habló, entonces vamos a ver ahora algunas cosas importantes. Quiero primero, hermanos, hacer un llamado al servicio y a la santidad. Ese es el primer punto que vamos a tratar, si queremos llevar en orden el mensaje. Un llamado al servicio y a la santidad. Todo creyente sabe, yo creo que todos lo sabemos, o debe saber que Dios quiere que le sirvamos. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Solo unos cuantos, los demás no lo saben o no lo entienden, amén. Pero en Romanos capítulo 6, versículo 19, Romanos capítulo 6, versículo 19, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dios quiere que nosotros le sirvamos, que así como antes nosotros ocupábamos estas manos, los pies, la boca para el chisme, los ojos para ver inmoralidad y cualquier otro miembro de nuestro cuerpo para hacer lo que a Dios no le agrada, ahora dice el Señor, nosotros tenemos que presentar nuestros miembros para poder servir, hermanos, a la justicia. Lo dice la palabra. En Gálatas 5:13 también se nos hace una exhortación. Gálatas 5:13, hermanos. Dice la palabra, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Gálatas 5:13. Solamente que no uséis la libertad como ocasión, o sea, como una oportunidad para la carne. Si no, dice la palabra, ¿qué dice ahí? Ayúdeme. Servíos por amor los unos a los otros. Entonces podemos ver que la palabra nos está diciendo, ya fuisteis libertados o fuisteis llamados a libertad. Pero eso sí, no se aprovechen de la libertad que Dios les ha dado a ustedes como una oportunidad para hacer las cosas de la carne o para practicar las obras de la carne, sino más bien dice, servíos por amor los unos a los otros. Yo le quiero hacer una pregunta y se contesta usted solito, porque yo no conozco a muchos aquí, excepto a mis miembros. ¿Usted está sirviendo en su congregación? ¿Usted es un servidor en la congregación? ¿Usted verdaderamente cuando viene acá viene a servir o viene a que le sirvan? Ciertamente, hermanos, todos nosotros tenemos dones, talentos, otros tienen ministerios, porque no todos tienen ministerios, pero cada uno es para eso, es para el servicio de la obra y para edificarnos mutuamente. Todos los dones, los ministerios y los talentos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no solamente predicar es servir, no solamente cantar es servir. La mayoría de nosotros buscamos aquellos privilegios que son visibles,
aquellos que pues nos ponen enfrente, hermanos, tomamos un micrófono y delante de los demás queremos ser a veces reconocidos, pero no solamente esos privilegios son un servicio al Señor. Hay una diversidad de dones y talentos y de cosas en las cuales nosotros podemos servirle al Señor. Pero hay ciertas personas, hermanos, que pues como varias ocasiones yo lo he dicho, quieren un micrófono pero no quieren tomar una escoba, no quieren tomar un trapeador, no quieren servir en alguna otra área, sino que solo están buscando, vuelvo a repetir, los privilegios visibles. Y tenemos que tener cuidado nosotros con eso. Así que yo le hago un llamado si alguien aquí en este lugar no está sirviendo, porque lo que pasa es que a veces hay un entendimiento equivocado, errado, como el que yo le acabo de mencionar. No, es que si yo no predico no estoy sirviendo. Es que si yo no canto yo no estoy sirviendo. Como, hermanos, hay vuelvo a repetir, una amplia manera o formas muy diversas de poder servir al Señor y poder servir a la congregación también. Y todos nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a identificar cuáles son esos dones, esos talentos. Usted no trate de forzar por decir así, su vida, o forzar a Dios para que algo, y usted tiene que descubrir para qué Dios lo llamó. Y en lo que Dios lo llamó, aunque no sea estar enfrente, aunque nadie lo vea, aunque, hermano, no sea público su servicio, no se preocupen, allá en el cielo el Señor lo está viendo y Él está siendo testigo de su servicio. Así que no se preocupe por eso, hermanos. No se preocupe solamente por alcanzar, por decir así, los privilegios más grandes, más altos. No, hermanos, sirvamos al Señor con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, todo creyente sabio debe saber que Dios quiere que le sirvamos. Ya lo leímos en la palabra. También quiere el Señor que nuestro estilo de vida sea santo en cada aspecto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Y vamos a ver el 3 también. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Y aquí específicamente les toca el tema cuando dice que os apartéis de fornicación. Nosotros, hermanos, debemos recordar que Dios quiere un pueblo santo. Él nos sacó del mundo para ser santos, para ser apartados para Él. No solamente, hermanos, no solamente nos sacó para separarnos del mundo y quedar así, ¿verdad? En la nada, en el medio, sino que nos separó del mundo, pero nos separó para estar a su servicio. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos santos. La santidad es un tema que creo que la mayoría de nosotros conocemos. Lastimosamente, no mucho nos preocupamos como deberíamos por la santidad, menos en este tiempo donde se está, por decirlo de alguna manera, hermanos, quitando o nos estamos acostumbrando a ciertas cosas que antes eran vistas como pecado y estamos retrocediendo en lo que es la santificación. Pero sin embargo, el Señor todavía sigue recordándonos a nosotros que debemos santificarnos. Debemos santificarnos. Ese no es un tema que ha quedado en el pasado. Yo sé que han pasado muchas cosas en este siglo XXI. Han pasado cosas tan terribles dentro de la misma iglesia evangélica a nivel mundial, en nuestro país, en diferentes partes del mundo. Pero el hecho de que algunos se hayan descuidado demasiado
el hecho de que algunos hayan dejado de velar y en vez de avanzar en santidad o mantenerse en santidad hayan retrocedido, no significa que Dios nos quite o nos haya quitado a nosotros la demanda de santificarnos para Él. Dios siempre sigue demandando santidad. Siempre, hermano. En Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. El escritor dice lo siguiente. Hebreos 12, verso 14. Un versículo conocido por todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vea, hermanos, ya este versículo de memoria lo podemos nosotros, pero el punto es que lo sabemos, pero vuelvo a repetir, muy poco lo practicamos. Y aunque a veces pareciera de que pues algunos se santifican o nos santificamos, pero debemos tener cuidado de que nuestra santidad no sea solamente una apariencia. Y tenemos que tener cuidado también que nuestra santidad, la práctica de la santidad, esté basada en principios bíblicos y no en mandamientos de hombre, porque también eso es un problema. Los mandamientos de hombre parecen santidad, pero cuando Dios escudriña lo profundo del corazón, Él encuentra lo que encontraba en los fariseos. Y Él encontraba huesos de muertos. Por fuera, dice el Señor, eran como sepulcros blanquitos, bien bonitos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Es decir, había solamente pudrición. Dios no quiere una santidad aparente, Él quiere una santidad verdadera, que venga del corazón, de un corazón sincero. Por eso, hermanos, nunca se nos olvide a nosotros, nunca se nos olvide que sin santidad, como dice el texto, nadie verá al Señor. Ahora pues las iglesias evangélicas, vuelvo a repetir otra vez, se están acomodando demasiado, están dando libertinaje, más de lo que hace 10 años quizás, hermanos, había. Cada vez más y más se abre la puerta al mundo, al paganismo, al pecado, al punto de que ahora pues abunda en muchas iglesias la fornicación, el adulterio, la inmoralidad sexual. Y no solamente hablemos de esos pecados, abundan los pleitos, porque aquí la santidad y la paz están de la mano. Dice el texto, sin paz y sin santidad. Es decir, las dos cosas son cualidades del carácter de un cristiano que deben estar, que debe haber dentro de ese cristiano para que realmente él pueda estar delante de la presencia del Señor. Y en muchas partes de la Biblia el Señor nos habla acerca de la santidad. Un texto muy conocido, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Yo creo que la mayoría nos podemos ese texto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Otro recordatorio, otro llamado a la santidad. ¿Lo tenemos? Gracias. El 15, incluso el 16 también. Dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor se está refiriendo, o el apóstol Pedro se está refiriendo aquí a un versículo de Levítico capítulo 11, versículo 44 y 45, cuando él habla acerca de ese llamado a la santidad. Por eso dice, escrito está. ¿Dónde? En las Escrituras. En este caso estaba escrito en el Antiguo Testamento antes que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, lo plasmaran en esta carta que él escribe. Entonces, la santidad que el Señor nos pide a nosotros, este estilo de vida que el Señor quiere, hermanos, se traslada. No solamente tiene que ver con el comportamiento, no solamente tiene que ver con la conducta, sino que también se aplica o se traslada a el servicio que cada uno de nosotros damos al Señor.
O sea, la santidad no es, hermanos, solamente el carácter, no solamente la conducta, pero también la santidad va unida al servicio que nosotros le damos al Señor. Por eso dijo allá Lucas, ¿verdad? O más bien dicho, el Espíritu Santo a través de Zacarías, cuando leímos al principio los textos, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. La santidad no tiene fecha de caducidad. La santidad no fue un tema solamente de ayer, pero ahora parece que hay que sacarlo, parece que ya no está en vigencia. La santidad seguirá estando vigente, hermanos, por toda la eternidad, porque además cuando nosotros estemos con Cristo Jesús en su reino, estaremos delante de un Dios santo. Estaremos delante de un Dios santo. Y hay que tener cuidado porque los mandamientos morales de la ley de Dios, como en varias ocasiones también lo he repetido, todavía siguen vigentes. No hay que equivocarse con eso. La gracia no anula la ley moral de Dios. De ninguna manera. Eso es un error grave. Eso es una trampa incluso, hermanos, de aquellos que predican un falso evangelio. Es una trampa del diablo que distorsiona la verdad y que está engañando a la gente, haciéndole creer de que ahora Cristo ya guardó los mandamientos por mí, así que ahora yo soy libre, puedo vivir como me dé la gana y soy salvo. Error. De ninguna manera, hermanos. Todo lo que Dios nos pide a nosotros, debemos procurar guardarlo sinceramente y para su gloria, hermanos. Entonces, un llamado al servicio, primero a servir por si alguien no está sirviendo, y también un llamado a la santidad. Si usted no ha estado sirviendo en su congregación esos días, por cualquiera que sea la razón, desde ahora usted puede pedirle al Señor sabiduría para que Él lo guíe en qué usted puede servir. Porque Dios no nos rescató, no nos libertó para estar sentados, para no hacer nada, solo para quedarnos viendo. No, Él nos rescató para poder servirle. Y siempre que Dios hacía algo, un milagro, siempre que Dios libertaba a alguien, podemos ver nosotros, por ejemplo, en los evangelios, que todos aquellos a quienes el Señor les realizaba un milagro, querían seguirle, querían servirle de alguna manera. Incluso tenemos un ejemplo de cuando la suegra de Pedro estaba enferma y Cristo Jesús llegó y oró por ella, y dice que cuando ella inmediatamente la dejó la fiebre, se levantó a servirles. ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos liberta. Tanto que a veces le pedimos al Señor, Señor, sáname, porque mira, con este dolor, con esta enfermedad no te puedo servir, Señor. Y mientras la enfermedad está en el cuerpo, ahí está orando, congregándose, ayunando, yendo a la iglesia. Media vez el Señor lo sana, se va para el mundo. Media vez Dios hace el milagro, ya no quiere saber nada de la iglesia, nada de sus hermanos, nada del Señor. Tenga cuidado porque no vaya a ser que el Señor trate más duro. Mucho cuidado, hermanos. Si Dios nos libertó, si nos sanó, es para que nosotros ahora le sirvamos con todo nuestro corazón en santidad y en justicia. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver el servicio que Dios quiere. El servicio que Dios quiere. Ningún servicio, oiga bien esto, ningún servicio al Señor se debe presentar en nuestros términos o como nosotros queramos. Es decir, yo no le puedo decir al Señor, Señor, mira, yo vengo aquí a servirte, pero eso sí, yo te pongo esta condición, esto no puedo, esto no quiero, esto no me gusta, lo voy a hacer a mi manera. No, no es en nuestros términos, hermanos. No es en nuestros términos. Tú sabes, Señor, que yo tengo 2 mujeres, pero dame la oportunidad de servirte. Tú sabes, Señor, que yo soy esclavo de la fornicación, pero quiero servirte. El Señor dice no. Y aunque no oiga la voz audible del Señor, la palabra dice no. Porque no es en base a nuestros términos. No, el servicio no es negociable en el sentido de una conducta pecaminosa. No, de ninguna manera, hermanos. No es como nosotros queramos, sino de la manera que le es agradable al Señor. Salmo capítulo 29, versículo 2.
Salmo capítulo 29, versículo 2. Mire lo que dice aquí el salmista David. Salmo 29, versículo 2. Dice la palabra: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Vea cómo está diciendo: dad a Jehová la gloria debida, es decir, adórenle como se debe, como Él lo merece, como a Él le agrada. Ustedes y yo sabemos que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y lo metió a la tierra prometida, hermanos, incluso antes de llegar a Canaán, al pie del monte Sinaí, Él les dio leyes, ordenanzas, una gran lista de ordenanzas. Ahí iban mandamientos, preceptos, ahí iban también estatutos, cada uno tiene cierta diferencia. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que al entrar a la tierra prometida ellos siguieran viviendo como vivían las naciones paganas, y tampoco iba a permitir que se le acercaran a Él a servirle o a presentarle ofrendas o sacrificios inmundos. No, Él quería que se presentasen santos delante de Él, que fueran una nación diferente, que fueran una nación que de verdad le dieran al Señor la gloria que Él merece, que le adoraran en la hermosura de la santidad. Porque la santidad es un atributo de Dios que los estudiosos lo pueden comparar como a la hermosura, algo bello, algo precioso. Pues así nos mira el Señor a nosotros cuando nos santificamos para Él. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros queremos servir a Dios, no es como yo quiera, no es como yo quiera, es como el Señor quiere, hermanos. Tomar en poco las órdenes, las exhortaciones, los mandamientos y los llamados que el Señor nos da para el servicio que Él quiere que le demos, es menospreciar su nombre y deshonrarlo. O sea, si el Señor me está diciendo: mira, Manuel, si tú me quieres servir, tú debes de limpiarte de la inmundicia. Si quieres acercarte a mí, debes quitarte todo aquello que no me agrada. Pero vengo yo y le digo: mira, Señor, negociemos, fíjate que esto y aquello yo no lo puedo dejar, esto y lo otro, Señor, está en mi corazón, y la verdad yo no quiero, porque es algo que yo amo. Pero acepta así mi ofrenda, acepta así mi servicio. Lo que yo estoy haciendo es menospreciar y deshonrar el nombre de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque el nombre de Jehová es santo. El nombre de Jehová es santo, y lo que Él nos pide también debe ser santo. Nuestras ofrendas tienen que ser santas, nuestros sacrificios tienen que ser santos, y nuestro servicio a Dios también tiene que ser santo. Veamos en Malaquías, aunque no voy a leer todos los textos porque son muchos, pero en Malaquías capítulo 1, hermanos. Vamos a leer unos textos. Malaquías capítulo 1, y en el versículo del 6 en adelante. Aquí vamos a ver cómo Israel, en un momento, hermanos, en que ellos le estaban sirviendo al Señor, ya en la tierra prometida, ellos menospreciaban el nombre del Señor en la forma en la que le querían servir o le estaban sirviendo. ¿Tenemos Malaquías? Capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice: el hijo honra al padre, y el siervo, ¿a quién honra? A su señor. Y le dice el Señor: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mí? Una de las cosas que en este tiempo le hace mucha falta al pueblo de Dios, el temor de Jehová. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros. Primero les habla ¿a quién? A los sacerdotes, los ministros, que menospreciáis mi nombre.
Y ellos se preguntaban y decían, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Le dice el Señor, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es como despreciable. ¿Y por qué? ¿Cuáles eran las actitudes? ¿Qué es lo que hacía Israel para que el Señor les estuviera haciendo este reclamo, esta amonestación dura? Lo dice en el versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Pregunta el Señor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y le dice lo siguiente, preséntaselo o preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, Israel estaba menospreciando el nombre santo de Dios, el nombre glorioso de Dios, que a pesar que ellos sabían que no debían llevar animalitos enfermos para el sacrificio, ellos lo hacían de todas maneras. Llevaban el animalito ciego y Levítico decía que no podían llevar un animal ciego. Llevaban un animalito cojo que le faltaba una pierna y Levítico decía que no podían llevar un animal de esa manera. Pero a ellos no les importaba, hermanos. A ellos no les importaba. Y por eso le dice el Señor, haz la prueba para ver si te lo va a recibir tu príncipe, tu rey. Imagínense que hubiesen ido delante del sacerdote y le dijeran, sacerdote, queremos hacerte un regalo, queremos darte una ovejita. Y le presentaban una ovejita con la piel manchada, enferma, coja, hermano, ciega. ¿Cómo iba a ver ese sacerdote ese regalo? Ya se imagina que a usted le regalaran algo, cualquier cosa que sea, hermanos, una blusa que lleva un hoyito o que lleva una mancha. Claro, usted por compromiso la recibiera, pero por dentro dijera, esta hermana que poco me considera. No se pudo fijar en darme algo bonito, ¿verdad? Algo que esté bien. Entonces, esto hacían con Dios, hermanos. Esto hacían con el Señor. Le ofrecían cosas que el Señor no les había pedido y que no le eran agradable al Señor. Y por eso, incluso más adelante en el versículo 12 le dice, verso 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Hasta todavía decían, oh, qué fastidio es esto. O sea, qué tan exigente es el Señor que no se conforma. No, es que el Señor no es conformista como nosotros. Él no es como nosotros, hermanos. Él ha puesto sus leyes, Él ha puesto sus instrucciones, porque eso es la ley, eso es la Torah, son instrucciones. Y nosotros tenemos que procurar guardar sus instrucciones al pie de la letra. Si no, el Señor no va a recibir nuestras ofrendas. Entonces, tengamos cuidado de que nosotros ahora, igual que Israel, no estemos menospreciando el nombre del Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, viviendo en pecado, dando el servicio que le damos al Señor, sea predicar, sea enseñar, sea cantar, sea tocar un instrumento, sea hacer la limpieza en la iglesia, sea ir a evangelizar. Si nosotros no lo hacemos en los términos que el Señor nos ha dicho, estamos menospreciando su nombre. Estamos menospreciando su nombre. Y lastimosamente, hermanos, eso pasa porque yo he mencionado ciertas cosas. ¿Cómo es posible que un pastor ya en su segundo o tercer matrimonio no tenga nada de vergüenza de pararse, enseñar y decir que Dios lo usa, incluso que Dios le habla aquí y allá, hermanos, que el Espíritu Santo le da la voz audible, esto y lo otro, cuando el Señor pide santidad, hermanos? Y mucho más en el ministerio, entre los ministros, entre los ancianos, porque la conducta de un pastor, según la primera carta de Timoteo, capítulo 3, debe ser una conducta irreprensible. Y cuando su conducta deja de ser irreprensible, y no lo digo yo, aunque se puedan enojar algunos conmigo, hermanos,
Cuando la conducta de un pastor deja de ser irreprensible, está descalificado. Está descalificado. Pero lastimosamente, ¿qué es lo que vemos ahora nosotros? Que de repente un varón, ¿verdad?, que hace todas esas cosas, comete adulterio una y otra, cuando de repente se le quiere reprender, cuando se le quiere amonestar, cuando se le quiere mostrar incluso con la palabra, hermanos, ¿qué es lo que hacen? Es enojarse, es desligarse de la denominación, el ministro, y poner su propia iglesia. Es lo que pasa ahora, hermanos. No, es que aquí me están acusando, es que aquí, allá, es que no son así las cosas, el otro ministro me tiene envidia porque Dios me usa, supuestamente porque habla lenguas y todo eso, ¿verdad? Miren, una cosa, y cualquiera puede decir, no, pero es que Dios respalda o Dios usa a ese hombre. Una cosa es ser usados, pero otra cosa muy diferente es ser aprobados por Dios. Es muy distinto, hermanos, muy diferente. Que el Señor nos ayude a nosotros los pastores a que cuando lleguemos delante del Señor nos diga buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. No fuiste tan famoso, no te conoció mucha gente, no fuiste una figura pública o una figura religiosa, pero fuiste fiel. Así que entra el gozo de tu Señor. Qué glorioso es, hermanos. Pero qué triste va a ser para muchos que han montado sus imperios religiosos sirviendo a Dios no en santidad, sino en pecado. Y cuando lleguen delante de la presencia del Señor, el Señor les diga, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. No, pero en tu nombre hice esto, en tu nombre aquello, en tu nombre tuve 50 filiales, en tu nombre tuve 5,000 miembros, en tu nombre planté tantas iglesias. Apártate de mí, no te conozco. Nunca te conocí. Y se está refiriendo a un conocimiento íntimo. Se está refiriendo a una comunión personal, donde la santidad del siervo de Dios, de la mujer de Dios, es lo que permite que haya esa comunión, porque ya hubo una regeneración. Y cuando hay una regeneración, Jesucristo por su sangre santifica a aquellos que se acercan con fe, arrepentidos con todo su corazón delante de Él, hermanos. Entonces, Dios quiere que nuestro servicio lo hagamos con todo nuestro corazón, no de una manera superficial, con todo nuestro corazón. Pero cuando yo me refiero a con todo nuestro corazón, no solamente me refiero a hacerlo con pasión, con excelencia, con gozo. Eso es necesario también. Es bueno buscar la excelencia y hacer todas las cosas de la mejor manera. Pero lo más importante para Dios es hacerlo en santidad. Hacerlo en santidad, hermanos. Nosotros tenemos que entender muy bien eso. A Dios le agrada mucho, mucho la santidad. Quiero que leamos un texto en el primer libro de Samuel, capítulo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra, está hablando Samuel al pueblo, y dentro de tantas cosas que él les dice, dice lo siguiente, verso 24, capítulo 12, verso 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces aquí Samuel les está exhortando a servir con todo el corazón. Pero vuelvo a repetir, no solamente nos vamos a quedar con una parte de la escritura. Él quiere que lo hagamos con todo el corazón, pero también en santidad y en justicia. Así que ese es el servicio que Dios quiere. Cuando nosotros vengamos, seamos sinceros, que siempre busquemos estar a cuenta con Dios, estar a cuenta con los hermanos, porque no es posible que pasemos aquí a desempeñar cualquier privilegio, aún aunque no pase aquí, aunque sea la recolección de la ofrenda, cualquier otro servicio del Señor. No podemos hacerlo airados, no podemos hacerlo
enojado con el hermano. Siempre cuando voy a las iglesias, hermanos, yo digo esto, y porque es una realidad, y esto pasa en todas las iglesias, con la mayoría de iglesias, que hay hermanos que están peleados hace tiempo y hasta ahorita no se han reconciliado, de verdad. Sí, quizás han pasado al frente porque el pastor los ha pasado, porque ha notado que se enojan, ha notado que se pelean, que se hacen mala cara y lo llaman a reconcilio adelante. Supuestamente se piden perdón, se dan un abrazo, pero el corazón todavía sigue con esa espina. Y se nota porque no hay comunión entre esos hermanos. Pero el hermano, la hermana pasa a cantar un tiempo de alabanza, pasa a cantar un tiempo de coros y está peleada con la hermana. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Jesucristo acerca de presentar las ofrendas cuando hay enojo entre los hermanos? Lo sabemos, Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte. Si tú vienes y presentas tu ofrenda a Jehová y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar. Déjala pendiente antes de ofrecerla y ve y reconcíliate con tu hermano. No dice pasa al frente y levanta la mano, me reconcilio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se ofendió a que me perdone, y si no me perdonan, pues hay que Dios lo perdone. Porque eso es una costumbre. La mayoría de esos reconcilios no son verdaderos. Porque además la palabra es clara cuando dice ve a Él. Porque una cosa es decir de aquí en adelante me reconcilio y saber que el hermano que está bravo ahí no me va a perdonar, pero yo salgo a mi compromiso. Y otra cosa es estar de frente delante de él y decirle, hermano, te ofendí, pero aquí estoy delante de ti, como hombre de Dios, como mujer de Dios, para honrarle a Él, pidiéndote que me perdones. Ya si ahí no la perdona la hermana, pues ahí sí ya el Señor va a tratar con ella, o va a tratar con él. Entonces, eso es un servicio santo. No puede ser, solo le voy a poner un ejemplo, no puede ser que yo como pastor, imagínense, esto gracias a Dios hasta ahorita no ha pasado por la misericordia del Señor, que yo un día me haya peleado con mi esposa por cualquier cosa, hermanos, si estemos enojados, e incluso despertemos el siguiente día enojados, y yo paso a predicar ahí, ¿verdad? Y todo como si no hubiera pasado nada. El Señor sabe lo que ha pasado. Él sabe lo que ha pasado. Y la palabra nos manda a que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, siempre hay a veces desacuerdos entre los matrimonios, es inevitable por las maneras de pensar de cada uno, pero qué bonito es estar en paz, qué bonito es tener comprensión. Pero hay matrimonios que viven peleando todos los días, hermanos. Viven peleando y la mayoría de veces es por el hombre, es por el varón, porque es celoso, porque es haragano, trabaja, porque no quiere tomar la responsabilidad como la cabeza de hogar, porque no quiere verdaderamente ser la cabeza en su casa. Sí, quizás trabaja y le dice, mujer, aquí está el pisto, pero es que no solamente se trata de pisto, de llevar comida a la casa. Un varón tiene muchas responsabilidades. Es una cabeza de hogar. Tiene que guiar a su esposa también a conocer la palabra, a santificarla con la palabra y a ser un ejemplo para su familia. Pero a veces a la pobre hermanita le toca andarlo jalando, ¿verdad? Porque el varón, man, no camina, hermanos, ¿verdad? No camina. Días persevera, días se va al mundo, de ahí vuelve a regresar. Y solo la pobre hermanita ahí, ¿verdad? Luchando con los hijos, luchando con la familia, orando, ayunando, ¿verdad? Y el ingrato ni siquiera tiene misericordia. Llega a la casa como que si fuera una obra, a pedir comida, a reclamar. ¿Por qué no has hecho comida? ¿Por qué no has calentado la comida? Caliéntela usted. No, es que yo soy hombre. ¿Y qué tiene? Sí, es que yo soy varón y a mí me tienen que servir. ¿Y acaso le va a crecer el pelo? Se agarra la escoba. Si usted cocina, se agarra una sartén para hacer un huevo, no le va a pasar nada. No va a desarrollar hormonas femeninas si hace eso, hermano. Porque por esas cosas se dan pleitos en los hogares. Y venimos a la iglesia a servir al Señor, a salir del compromiso. Y aquí estamos todos tranquilos, parece que no pasa nada, pero al llegar a la casa otra vez empiezan los pleitos. Es llegando a la casa y empiezan los pleitos. Hay que examinarnos, porque podría ser cuando un varón, o sea el caso de una mujer, todo el tiempo vive peleando, amargado, vive, hermanos, con odio en su corazón. Es muy probable que no sea creyente. Porque un verdadero creyente no puede practicar el pecado, y si un hombre se enoja todos los días, a cada rato, no es creyente.
Tiene que arrepentirse. Tiene que nacer de nuevo. Para que el servicio a Dios sea agradable, hermanos. Para que sea santo. En tercer lugar, ya para ir finalizando, el peligro de no servir debidamente. En último lugar, vamos a ver ese punto. El peligro de no servir debidamente. Presentar a Dios un servicio contrario a lo que Dios espera tiene efectos y tiene consecuencias, hermano. Por supuesto que sí. Y algunas consecuencias son muy duras. Muy duras. Yo quiero solamente mencionarle dos y no lo voy a leer por causa de tiempo. Pero en Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3, allá en Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3, tenemos a dos sacerdotes que eran hijos de Aarón, que ellos ofrecieron a Jehová fuego extraño. Se acercaron al Señor, le dieron su servicio, le dieron su ofrenda, pero ellos, hermanos, a la fórmula que Dios les había dado, a los estatutos que Dios les había impuesto para dar las ofrendas, y para que me entiendan mejor, un estatuto es un mandato que se debe cumplir en el orden establecido, sin saltarse nada. Es un estatuto, como por ejemplo la edad del animalito, qué tipo iba a ser, qué es lo que no debía tener. Ese es estatuto. Cómo lo tenía que ofrecer el sacerdote, de qué manera, incluso cómo lo tenía que agarrar, cómo lo tenía que mecer. Esos son estatutos. Entonces, pero aquí estos hombres, hermanos, estos hombres, Nadab y Abiú, si no me equivoco, es el nombre de ellos, el perfume, el incienso que le dieron al Señor, hermanos, o la ofrenda que le iban a ofrecer al Señor, ellos la cambiaron. Ellos dijeron quizás en su corazón, ya estamos aburridos de esta misma ofrenda, de este mismo olor, de los mismos ingredientes. Quizás vamos a mejorar esto. Hermanos, Dios no ha hecho cosas imperfectas. Si Él ha dicho es así, es así, es así, porque eso es lo mejor y nosotros no podemos mejorar nada de lo que Dios ha hecho. Él ha dicho cómo es. Lo que sí podemos hacer a veces es empeorarlo, hermanos. Arruinarlo. Y aquí estos hombres, Nadab y Abiú, arruinaron la ofrenda. Y tanto fue el celo y el furor de Jehová, que usted ya conoce la historia, dice que salió fuego del altar. Y los quemó, hermano. Los quemó. Ahora, como no sale fuego del altar, ¿verdad? Todos hacemos lo que queremos. No pasa nada. Mentimos y mentimos deliberadamente. Y como no estamos en el tiempo de Ananías y Zafira, no pasa nada. ¿Verdad? Que Dios nos ayude, hermanos. Tengamos cuidado, porque presentar a Dios un servicio contrario, diferente a lo que Dios ha establecido, a lo que Él espera, eso puede traer consecuencias duras. Una de las cosas tan duras con este acontecimiento fue que el Señor ni siquiera le permitió a Aarón llorar por sus hijos. No le permitió llorar por ellos, porque Aarón sabía lo que iba a pasar si no obedecían los estatutos del Señor. Pero hay otro ejemplo, es el ejemplo de los hijos de Elí. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, del 12 al 25, estaba lo que ellos hacían, las perversidades que ellos hacían. Ahí anótelo para que lo lean en su casa. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 al 25. Y usted ya sabe la historia más o menos. Ellos se acostaban con las doncellas de Jerusalén. Ellos a la fuerza le quitaban de los sacrificios que llevaban los israelitas, les quitaban parte que no les correspondía, que eran de Jehová. Vivían impíamente. Se le informó a Elí y lo único que les dijo Elí es: hijos, ¿qué es lo que yo oigo de ustedes? Lo que están haciendo no está bien. Pero no era suficiente que Elí les dijera qué están haciendo. Lo que él tenía que haber hecho es removerlo de su cargo. Y les hubiese hecho un favor a ellos. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 4, ahí mismo del primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 10 al 11, salen a una batalla, llevan el arca del pacto a pelear juntamente con ellos. Ahí iban los hijos de Elí, pierden la batalla, capturan el arca del pacto y los dos hijos de Elí mueren en ese momento. Y llega un mensajero al sacerdote Elías a dar la noticia. Y ustedes ya saben lo que pasó. Y si yo entiendo bien el texto, lo que más le causó dolor a Elí no fue la muerte de sus hijos.
sino que robaron el arca del pacto. Y ahí dice que se fue de espalda y murió. ¿Se pudo haber evitado la muerte de esos dos muchachos? Sí. Si los hubiese removido de su cargo, eso no hubiera pasado. Así que tenemos que tener cuidado, porque ellos eran sacerdotes, recuérdense, era de la descendencia de los levitas. Y estaban sirviendo al Señor, tenían una función, pero estaban viviendo impíamente. Y así, con esa conducta, ofrecían sacrificio al Señor, hasta que el Señor, incluso a través del mismo profeta Samuel, le declaró a Elí lo que él iba a hacer con sus hijos. Y a mí me sorprende que lo único que dijo Elí es que haga el Señor como a él le plazca. ¡Qué terrible, hermano! Imagínense, a usted como padre le llegan a decir: mira, tus hijos andan viviendo así, andan con estos amigos, la policía los está investigando, le va a pasar algo, y que usted solo diga: hay que se haga la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! A veces se puede hacer algo. Se puede hacer algo. Nosotros también podemos hacer algo para que nuestro servicio al Señor sea agradable y que no vayamos a sufrir consecuencias. Así que, hermanos, debemos hacer todo para el Señor, para su gloria. Es decir, de acuerdo a su dignidad. Eso es lo que yo quiero decir, o lo que la palabra dice cuando nos expresa que debemos hacer todo para su gloria. Como ya dijo el salmista David: dad la gloria de vida a su nombre, la que él merece, como él desea, como él quiere, no como yo invento. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Termino con esto. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice Pablo a los colosenses: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Pero ojo, no para el presidente. Yo le aseguro que si nosotros hiciéramos algo para el presidente, lo hiciéramos mejor, lo mejor que sea posible, por el nombre que representa al presidente. Pero dice el texto: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y esto incluso, hermanos, requiere que se haga con excelencia. Yo siempre he dicho: hay que procurar hacer las cosas mejor, bien, de la mejor manera. No lo podemos todo, no nacimos aprendidos, pero podemos aprender. A mí siempre me causa un poquito de tristeza cuando alguien dice: yo canto como los sapitos, pero así el Señor me recibe esto, porque es para el Señor. Y yo sé que el Señor recibe la humildad del corazón, yo no digo que no. Pero si le fuera a cantar a una persona del mundo, imagínense, los que le van a cantar, a llevar serenata a un rey, no van a ir a cantar como les dé la gana. No van a ir a decirle: mire, presidente, fíjese que yo canto como el sapito, pero así escúcheme, porque es para usted. Se va a sentir ofendido. Y nuestro Dios, y si usted siguiera leyendo allá Malaquías capítulo 1, de los versículos en adelante que leímos, en el último verso él dice: porque yo soy gran rey. Yo no soy alguien con el que tú puedas hacer lo que tú quieras. Yo soy gran rey y merezco gloria como gran rey. Así que busquemos la excelencia. Vuelvo a repetir, no se me vaya a ofender, no lo podemos hacer todo lo aprendemos, pero hay que hacerlo, hay que escalar, hay que crecer, hay que hacer las cosas con excelencia para el Señor, para la gloria del Señor y no para los hombres. Sabiendo, dice, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos, hermano? Merece Él el mejor que sea posible. El mejor que sea posible. Principalmente en santidad y en justicia. Todos los días de nuestra vida. Santidad y justicia. Y aquí voy a poner otro ejemplo. Muy práctico. Espero que no haya pasado en ninguno de los que tenemos aquí. Pero ¿cómo puede ser posible de que un hombre haya comprado algo que es robado y así, sin tener mayor cargo de conciencia, esté sirviendo al Señor, acostumbrado a comprar cosas robadas? Eso no es justicia. Y eso no agrada al Señor. Porque es en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Dios no califica el servicio como aceptable en base al talento,
o en base al profesionalismo, aunque es bueno, porque no digo que sea pecado el profesionalismo, pero no es eso lo que al Señor más le importa. No es eso como Dios va a dar un like o calificar bien nuestro servicio, sino que el Señor lo califica en base a la manera que Él lo ha pedido. Y si nosotros queremos que nuestro servicio sea agradable al Señor, hagámoslo en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Y un día recibiremos la recompensa por el servicio que le dimos al Señor. Dele ofrenda de palmas con todo su corazón al Señor esta hermosa noche. Le doy gracias por su palabra, gracias también al pastor, Dios lo bendiga, ¿verdad? A su esposa también y a toda la congregación. Ha sido un placer. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a la misma vez vamos a orar por las ofrendas. Vamos